Hola chicos, en este video les voy a mostrar algunas de las características principales de estos dos equipos que les estoy mostrando en este momento. Bien, un generador de funciones o generador de ondas y un osciloscopio del tipo analógico. ¿Ok? Con estos vamos a hacer una práctica y yo les voy a mostrar cómo se hace para generar una señal con ese equipo de aquí arriba. Vamos a generar una señal y luego la vamos a medir con el equipo de aquí abajo. Ok, así que en el siguiente video los principales parámetros, la forma de ajustarlo y luego un ejemplo. Bueno, para comenzar, como una explicación básica, podemos notar que acá tenemos la pantalla o el display donde aparece alguna información relevante. En este caso nos está indicando cuál es la frecuencia de la señal. Bien, con esta rueda o perilla nosotros podemos cambiar el valor de frecuencia. Ese es el botón de encendido y apagado. Y luego por acá tenemos el terminal de salida, o sea, ahí es donde nosotros vamos a conectar nuestra sonda o cable, ¿cierto?, para poder sacar esa señal desde el equipo e ingresarla a algún otro dispositivo o circuito o componente que nosotros queramos probar. ¿Okay? Luego tenemos acá algunos parámetros ajustables que tienen que ver con la generación de señales que ya son un tantito más complejas. Bien, y por acá tenemos dos controles interesantes. El primero es el que tiene relación con la forma de onda que yo quiero producir. En este caso, por ejemplo, tengo una señal de tipo seno, triangular o cuadrada, y luego aquí arriba puedo yo manipular el rango de frecuencia, o sea, desde 0 a 1 Hz o desde 1 a 10 Hz, desde 10 a 100, desde 100 a 1 kilo, desde 1 kilo a 10 kilos Hz, ¿cierto?, desde 10 kilos a 100 kHz y desde 100 kilos hasta 1 MHz, ¿ok? Luego, la amplitud de la onda, ¿cierto?, o qué tan alta va a ser la onda que nosotros generemos, la vamos a manipular con la tecla de o perilla de amplitud, ¿ok? Así que esa sería, en términos generales, la forma básica de manipular un generador de funciones. Ahora bien, en relación a este equipo que tenemos aquí abajo, que es un osciloscopio de tipo analógico, ¿ok? Lo primero y lo más representativo, ¿cierto?, lo que salta a la vista es la pantalla, que como se podrán dar cuenta tiene exactamente la misma cantidad de divisiones que las que nosotros habíamos utilizado en los ejercicios a través de nuestra clase, ¿ya? Este equipo además integra en su interior un generador de funciones, ¿ok? Esta es una característica que no todos los osciloscopios traen, pero en este caso sí la tiene, ¿ok? Entonces este generador de funciones, si se fijan, nos permite variar entre la forma de onda que nosotros queremos producir, ¿ya?, la amplitud, y cambiar la frecuencia de la señal que nosotros estuviéramos generando. Pero ese es un tema aparte, porque en este caso, ¿ya?, el equipo en sí mismo lo contiene y lo podríamos utilizar o no. Bien, para nuestro ejercicio vamos a utilizar el generador de funciones que está aquí arriba, ¿ya?, que tiene tiene muchas características, ¿cierto?, adicionales a el que viene aquí abajo, que es desde el punto de vista técnico mucho más básico. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra pantalla y un generador de funciones que en este caso no vamos a utilizar. Por acá, si se fijan en el recuadro negro, tenemos la tecla de encendido y apagado. Aquí nos dice que cuando la tecla está dentro está en modo 1 y cuando la tecla está fuera está en 0. O sea, significa que si yo la presiono, el equipo se va a encender. ¿Ok? Prende ese LED, que es un pequeño testigo de que el equipo está encendido. Luego, chicos, tenemos los ajustes de visualización, que son estos que están aquí arriba, y que son los que nos permiten cambiar la intensidad o definición del trazo que se ve ahí. Si ustedes se dan cuenta, yo voy a tener dos ruedas o dos perillas, y una sirve para enfocar. Si se fijan, al moverla el trazo se desenfoca, por lo tanto yo, mediante la utilización de esta perilla, tengo que lograr que el trazo se vea lo más nítido posible. Bien, entonces si me acerco, fíjense, ahí ya se empieza a desenfocar y llega a un punto en el centro en el que se ve nítido. Y luego tenemos la rueda de intensidad,
que es la que nos permite hacer que el trazo se vea más brillante o menos brillante. Para en rigor lograr hacer una visualización y una medición mucho más precisa, siempre hay que privilegiar el trazo se vea lo menos brillante posible, porque de ese modo yo voy a poder determinar dónde comienza y dónde termina de mejor forma. O sea, dado que si yo lo coloco muy luminoso, el trazo se tiende a volver más grueso y menos definido, por lo tanto puede ser difícil en algunos casos ver dónde comienza y dónde termina, ¿ya? Entonces siempre lo menos brillante posible y luego con la tecla de ajuste de foco, ¿cierto? Lo más definido, que se vea nítido, ¿ok? Luego, si se dan cuenta, este trazo tiene un pequeño desajuste rotacional, porque ahí está justo en la línea, pero al final acá está un poquito bajo, ¿ok? Eso se puede ajustar, ahora no lo vamos a hacer porque en realidad sería hilar demasiado fino, pero se podría ajustar mediante ese tornillo de ajuste que se ve ahí, que dice Trace Rotation y que sirve para realizar un ajuste del trazo, ¿ok? En el caso de que esté demasiado, ¿cierto?, inclinado. Perfecto. Hasta ahí, entonces, en relación a los ajustes de la pantalla y del encendido del equipo. Ahora, el osciloscopio, ¿cierto?, como nosotros ya lo vimos en clase, tiene principalmente dos parámetros principales de ajuste, los que tienen relación con los parámetros verticales y los parámetros horizontales. Siempre que yo esté variando parámetros verticales voy a cambiar voltaje y siempre que cambie parámetros horizontales voy a estar variando el tiempo. Por lo tanto, si yo quiero hacer un cambio en los parámetros verticales, tengo que ir a este segmento que está aquí, donde dice verticales, bien, y luego voy a tener de todo el lado izquierdo de los parámetros verticales, ya, controles relacionados al canal 1. ¿Por qué canal 1? Porque este osciloscopio tiene como característica que me permite realizar mediciones con una sonda o con otra sonda. Incluso me permite además seleccionar con esta tecla de aquí si es que yo quiero medir con el canal 1, con el canal 2, con ambos canales a la vez o con una función aditiva que es una función especial. ¿Ok? Entonces yo voy a poder estar midiendo con un canal, con los dos o con ambos a la vez. Eso dependiendo de la medición que se requiera. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esto es que si yo utilizo todo este lado de acá voy a estar cambiando los parámetros del canal A, parámetros verticales. Y si utilizo los de este lado de acá voy a estar cambiando los parámetros del canal B o canal 2. Bien, canal 1 y canal 2. Ahora, fíjense, tenemos acá seleccionado el canal 1 y he puesto en la selección del acoplamiento GND, significa que el canal 1 internamente está a ground o a tierra. Por lo tanto, yo haga lo que haga, esa medición no va a cambiar en nada. Por lo tanto, yo podría mover estas perillas y no va a ocurrir nada. Lo que sí puedo hacer cuando lo llevo a GND es realizar un ajuste de la posición vertical. Entonces, si yo cambio o hago variar esta rueda, lo que va a ocurrir es que el trazo sube o baja. Y de esa forma yo puedo ajustarlo para que quede en el centro y poder realizar una medición mucho más certera o precisa. Entonces, ajustando el trazo, yo puedo dejarla en el centro. Ahora, lo que voy a hacer luego es verificar, ¿cierto?, los parámetros horizontales. Y los parámetros horizontales, fíjense en este caso, ¿cierto?, lo que tiene que ver con lo horizontal, tengo una sola rueda y eso es porque yo puedo cambiar, ¿cierto?, los parámetros verticales por canal, pero si quiero cambiar los parámetros horizontales o respecto del tiempo, los puedo cambiar solamente, ¿cierto?, para ambos a la vez. No puedo cambiar el tiempo para una señal o la otra de forma independiente. Siempre los voy a estar variando para ambos. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo cambiar aquí con esta rueda? Tanto en parámetros horizontales como verticales, lo que yo voy a estar cambiando es cuánto vale cada cuadrito. Por lo tanto, cuando yo mueva esta perilla de aquí, voy a estar cambiando cuánto vale cada cuadrito verticalmente. Y si yo muevo esa rueda de acá, voy a estar cambiando cuánto vale cada cuadrito horizontalmente. Y de ese modo, ¿cierto?, voy a poder utilizar mi osciloscopio. En la zona de aquí arriba tenemos los ajustes de disparo o de trigger que me van a servir para hacer ajustes de
sincronización temporal de mi equipo con la señal que yo quiera medir. ¿Bien? Porque cuando yo esté midiendo una señal en el osciloscopio, va a ser como si de pronto yo le estuviera sacando una foto a esta señal eléctrica. Entonces puede ser que esta foto yo la esté sacando a destiempo o de manera desincronizada. Y si ocurre eso, bien, la señal nunca se va a ver de forma quieta, estática. Bien, entonces tengo que siempre lograr un buen ajuste del trigger o de estos parámetros que están aquí arriba para que la señal se vea quieta, ¿cierto?, en mi pantalla. En términos generales es eso, ¿ok? De manera muy simple explicada. Y además, ¿cierto? Y además tenemos en la parte de abajo una conexión a tierra y una conexión de calibración. Esta conexión es súper importante dado que cuando yo estoy recién iniciando el equipo, bien, cuando lo conecto sobre mi mesón y lo quiero comenzar a utilizar, tengo que realizar una verificación de la calibración para asegurarme de que está en condiciones de realizar medidas. Y estas van a ser correctas. ¿Ok? Entonces eso es en relación a cuáles son los controles de un osciloscopio. Ahora vamos a ver un ejemplo, lo voy a conectar para que nosotros podamos hacer una medición. ¿Ok?